Bien, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Y el día de ayer hemos hablado acerca de la importancia que eran las técnicas de archivo, hemos visto unas reglas, hemos visto también el uso o la frecuencia de estos documentos, lo que es los archivos centralizados, descentralizados, archivos mixtos. También hemos visto cómo ordenarlos de manera alfabética, cronológico, mixto, diferentes criterios. Ahora vamos a ver el archivo de documentos según los formatos, ¿ya? Dice, antes de procesar un archivo, tenemos que tomar en cuenta a la hora que ingresa un documento, ¿ya? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando entra un documento? ¿De frente lo tengo que archivar o tengo que ver a qué lugar voy a colocarlo? ¿En qué lugar? Primero vino a registrar. Hay que registrar, ¿no? A ver, vamos a ver qué hacer cuando ingresa un documento. Dice, antes de proceder al archivo, se debe confirmar que los documentos no estén siendo utilizados en ese momento por ninguna persona o departamento de la empresa. El sistema de archivo está a la disposición del funcionamiento normal de la empresa y la actividad diaria no puede verse entorpecida por un excesivo en la guardia o custodia de documentos. La labor de archivo debe realizarse de forma periódica, evitando acumular excesiva documentación sin archivar. Importante, con aquellos documentos que por su contenido deben ser guardados en más de un expediente, es necesario referenciar. Para ello se puede archivar el original en un lugar y colocar referencias a su localización en el resto de las posibles colaboraciones del documento. También se puede proceder a archivar copias del mismo y en cada una de ellas anotar la localización del original. Nos dice, hay que determinar el valor de los documentos susceptibles de archivo para el presente o futuro de la empresa, clasificándolos en dos grupos. Documentos que no necesiten ser conservados se destruirán, por ejemplo, sobres de correspondencia. Documentos con bajo valor legal u operativos pasan a la siguiente fase del proceso de archivo. Con aquellos documentos que por su importancia se consideren necesarios, se realizarán las copias de seguridad, fotocopias o digitalización que el responsable de archivo considere, y así se evita la pérdida de información en caso de extravío del documento. Número 3. Posteriormente se procederá a referenciar los documentos que forman parte del archivo para hacer que éste sea lo más operativo posible y facilite el acceso a la información. En el paso número 4, después se prearchivarán los documentos que vayan a ser archivados. El prearchivo supone la ordenación de los documentos en el mismo orden que tendrá una vez archivada. Finalmente se procederá al archivo definitivo de los documentos. Cuando ingresa un documento a una oficina, claro, ya se hace el previo registro de recepción, se firman los cargos, ya se ha recepcionado. De una vez que tú tienes el documento en tu escritorio, tú tienes que decir a dónde lo voy a colocar, dónde va a ir este archivo. Yo ya sé que si es una factura o es una boleta, bueno, más que todo si es un comprobante de pago importante, entonces tengo que considerarlo en el archivo de pagos. Ahora de repente es una solicitud, no la voy a decir, la solicitud no me sirve, entonces la voy a desechar al toque. No, tengo que registrarla y guardarla en una carpeta de solicitudes hasta que sea atendida, y después del tiempo que considere pertinente, ya de recién la podré desechar. Entonces, yo tengo que ver los documentos. Entonces, primero yo voy a determinar el valor de los documentos. Supongamos que me vino una carta comercial. La carta comercial no va a decir, la carta llego y la desecho, ¿no? Me llegó con sobre Manila, todo lo demás. Entonces yo recibo la carta y la carta está dirigida para el gerente de la empresa. Entonces yo agarro y le entrego la carta al gerente de la empresa
con su sobre, con todo lo que viene incluido. Y ya el señor, bueno, el gerente ya dirá, pues, ¿no? Ya se ha recibido esto, toma esto, toma estos documentos, guárdalos, ve tú lo que haces. Entonces, ya de una vez que esos documentos en archivo, los sobres no me sirven, entonces los puedo desechar. La solicitud, la carta ya no me sirve, ya recibí la información, la puedo desechar. Pero si yo veo que hay documentos que me sirven, que son importantes para mí, entonces puedo sacarle una copia. De repente me mandan un tarifario de precios durante todo el año. Entonces ese tarifario yo lo debo guardar. Entonces, de acuerdo a la importancia, también lo puedo sacar copias, digitalizarlo. De repente digo, no quiero guardarlo en documento físico, lo voy a guardar en digital. Entonces, trato de sacarle una duplicidad. Después de eso referencio. El documento A está en el archivo 1, 2, o sea, ya tengo que referenciar o ver la ruta de ese documento, de ese archivo. Y finalmente se hace el archivo definitivo en las carpetas correspondientes. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí o tienen alguna consulta? Ok. Continuamos. Ahora, la clasificación, conservación, destrucción, archivación de estos documentos que se deben de tomar en cuenta. Primero, es necesario dejar constancia de la entrada o salida de cualquier documento en un registro auxiliar de entradas y salidas. Cuando ingresa un documento es importante ver, ¿no?, qué documento está ingresando y qué documento está saliendo. Para eso hemos hablado de nuestro registro auxiliar, ¿no?, de entradas y salidas. Así que cualquier usuario reclame el uso de un determinado documento, siempre se tendrá constancia de su localización. Lo que les expliqué, ¿no? Si alguien viene, por ejemplo, a solicitar un certificado de estudios y por error diste una constancia y no vino el titular a recogerlo, mandó una persona encargada de repente. Entonces, después se da cuenta, y si tú ya has deshecho esos documentos, no tienes ese registro, entonces tenemos problemas, ¿cierto? Entonces hay que revisar. Ahora de repente viene a solicitar un certificado de estudios, no vino el titular, vino una persona X. Esa persona X recogió, pero no te firmó un cargo de entrega. La otra persona te dice, no me has entregado el documento. Entonces, para que quede constancia, siempre debe haber un registro de entrada y de salidas. Número 2. Cuando se vaya a utilizar un documento, es recomendable sacar del archivo el expediente completo. En caso de tener que extraer solo un documento, se recomienda dejar testigo de la posición del documento en el expediente para conservar la organización del mismo. O sea, es decir, que cuando yo voy a utilizar un documento del archivo y tengo que sacar ese expediente, no del expediente correspondiente, no voy a sacar pues todo el expediente. Imagínense que es un cliente que tiene un historial pues muy grande, entonces no voy a sacar todo el expediente por un solo documento, ¿no? Sino saco el expediente y del expediente saco el documento que necesito y vuelvo a colocar el expediente en su lugar, ¿ya? Entonces se recomienda dejar testigo de la posición del documento en el expediente para que pueda yo saber dónde corresponde, ponerle una pestaña, algo que me indique que ese documento es de ese expediente. 3. Se recomienda proceder a la devolución de la documentación del archivo lo antes posible. El lugar adecuado para guardar y custodiar los documentos es el archivo y no otro lugar. Y una vez que yo ya he utilizado el documento en ese tiempo, yo ya lo he utilizado, ya lo tengo, entonces lo que voy a hacer es colocar o devolver el archivo a su lugar, ¿ya? La destrucción de documentación debe desarrollarse con frecuencia, utilizando métodos que eviten el acceso a la documentación por personal no autorizado que pueda hacer un uso indebido de la misma. ¿Qué quiere decir? Que para destruir un documento tiene que ser documentos que ya no estén siendo utilizados o documentos que simplemente son obsoletos, que no me sirven para nada, que no tienen ningún valor.
oficios, solicitudes, cartas comerciales que ya han sido atendidas, ya se han guardado un determinado tiempo, ya no me sirve. Por ejemplo, me llega una invitación, un oficio para un evento para la próxima semana. Ya pasó el evento, ya se respondió el oficio. ¿Tendrá caso que lo siga guardando por 1 año o 2 años? Ya no tiene caso. Eso no es un documento en el cual me puedan venir a reclamar algo o puedan venir a sustentar algo. Entonces, simplemente para mí ese documento ya no tiene validez. Me vienen a ofrecer una carta comercial con promociones de productos del mes de enero. Ya en enero yo ya he asistido, ya estamos en noviembre. ¿Tendrá caso que lo siga guardando? Ya no. Entonces esas cosas van cambiando. Entonces, a ver qué documentos puedo desechar, ¿ya? Para evitar la acumulación innecesaria de documentos. Me enviaron una solicitud para entregar un certificado de estudios. Yo ya entregué el certificado, ya ha pasado los 7 días hábiles de posibles reclamos. ¿Para qué quisiera esa solicitud? Ya está en el libro de registros, entonces ya no lo necesito. ¿Me entienden? Entonces es ahí donde yo empiezo a desechar los documentos, ¿sí? El archivo informático de datos. Cuando hablamos de archivo informático de datos, estamos hablando prácticamente de la nueva era. Ustedes saben que ahora todo es de manera digital. Ya casi ya no se utiliza, ¿no?, lo que es de manera física. En el archivo informático de datos, el archivo informático de información tiene una serie de ventajas frente al uso del papel. Los sistemas informáticos de archivo poseen motores de búsqueda muy poderosos que facilitan la localización de información de una forma más rápida en los archivos tradicionales. Cierto. Cuando nosotros tenemos un archivo o nuestro archivo en físico, tenemos que revisar de repente, si es que no lo tengo en una computadora con un índice, tengo que revisar un cuaderno donde está mi índice, revisar y recién ir a buscar. O tengo que acordarme dónde esté. Entonces, para buscar es un poco más complicado. Sin embargo, en un archivo informático, yo tengo infinidad de libros en mi computadora. Pongo en buscar el archivo, de repente si es descargado, en documentos, pongo la ruta. Pongo el nombre del archivo más o menos y me aparece el archivo de manera rápida. Esa es una gran ventaja frente a lo que es un archivo en físico. Es mucho más rápido la búsqueda. Luego, el archivo informático no ocupa tanto espacio físico como el archivo en papel de documentos escritos, ahorrando también costes y recursos para la empresa. Que ya los documentos físicos me ocupan bastantes espacio, tengo que comprar estantes, muebles, tengo que comprar, por ejemplo, hojas, sobres, archivadores, es mucho gasto. Sin embargo, en físico lo guardo en la nube, no necesita espacio, lo guardo de repente en una carpeta, de repente un USB, el USB no me va a ocupar mucho espacio en la oficina, ¿cierto? Entonces, ahorramos espacio. No sé si les he comentado, pero ahora están promoviendo bastante lo que es el uso de, lo que es el cero papel académico. Por ejemplo, en la Universidad de San Agustín, en el área contable, en la Facultad de Contabilidad, mejor dicho, ya están anulando lo que es el uso del cero papel académico. Ya incluso esto está desde el año 2019-18, si no me equivoco, donde ya se daban cuenta de que había bastantes alumnos que utilizaban para entregar sus trabajos, folders, anillados. Entonces se dijo cero papel académico y se puso para que todos los documentos se enviaran por medio de enlaces, correos electrónicos, para evitar el uso del papel. Y así también de esa manera cuidar nuestro medio ambiente, que está pidiendo que lo cuidemos a gritos, ¿cierto? Entonces, esa también es una buena alternativa, el cero papel académico. Ahora nos dice, el archivo en formato papel obliga a estar presente físicamente en el archivo para consultar cualquier información.
Sin embargo, gracias a Internet, el archivo informático permite una consulta de información en cualquier momento y lugar. Tú lo tienes de manera informática, tú accedes al archivo mucho más rápido, claro, siempre y cuando seas parte de la empresa y tengas, ¿no?, las claves correspondientes para acceder a esos documentos. En lo concerniente al documento o al tratamiento informático de información, es necesario diferenciar entre el archivo informático de documentos y el sistema de gestión de datos. El archivo informático es mediante un ordenador. La empresa guarda diferentes tipos de documentos a través de carpetas y archivos. Los puede digitalizar, ya en formato papel, conservarlo en una copia simple, según el formato electrónico que considere pertinente. En cambio, un sistema de gestión es la relación que se da entre los distintos datos que posee y obtener una información de decisiones. Entonces, para el sistema de gestión es necesario tener un sistema o un programa de informática, ¿no?, para poder tratar los datos, o sea, donde ya están las rutas. Te dice, ¿no?, tú ingresas con tu clave, tu contraseña dentro de la empresa y te dice ruta del archivo A o B. Es mucho más rápido, pero eso lo manejas de manera empresarial, porque si imagínate todo lo pones en la computadora libremente, entonces otras personas, porque tiene desventajas también, y una de las desventajas es de que no haya de repente un orden exacto en la custodia, no haya tanta seguridad en la custodia de los documentos importantes. Otro problema o otra desventaja que se puede presentar es que también pueda existir de repente manipulación incorrecta de los documentos, ¿no?, que otras personas accedan a esa información sin pedir permiso de repente, ¿no? Entonces, tiene ventajas y desventajas. Ahora, sobre todo que trabajamos con la era digital, para nosotros es mucho más fácil buscar un archivo informático. Para mí, prefiero buscar un documento, un texto en internet, que estar buscando en los libros, porque en los libros encuentro lo mismo. La información en los libros también ya no está tan actualizada como lo encontramos en internet, dependiendo también el tipo de información que se busque. Ahora, si busco información histórica, de repente testimonios antiguos, no lo encuentro en internet, lo encuentro en documentos en físico. Entonces, dependiendo del tipo de información que esté buscando. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna consulta? Hablen. Ahora, un archivo de documentos en un soporte informático está formado por un conjunto de documentos elaborados o recibidos en formato electrónico. Son ordenados, clasificados y conservados para su posterior consulta. Por ejemplo, las facturas nosotros las podemos obtener de manera electrónica. Ya no es necesario tenerlo en físico. Entonces, al tener de manera electrónica tanto las que emitamos o recibamos, las podemos guardar en una carpeta, en un orden. ¿Ya? Entonces, ya es, como dice, de formato electrónico. Ahora dice, un archivo informático puede contener desde aplicaciones, imágenes o documentos de texto, hasta base de datos, archivos de audio, video, presentaciones, entre otros. Y presenta la siguiente organización. Todo archivo informático tiene una ruta y un nombre de identificación, mediante el cual el ordenador lo localiza, entre otros distintos directorios o subdirectorios alojados en su disco duro. Al organizar y ordenar los archivos se suelen utilizar carpetas o directorios, en forma que cada una de ellas pueda contener todos los archivos o carpetas que se desee. Las carpetas o directorios tienen información sobre la fecha en la que se creó el archivo, se modificó, se consultó por última vez. El sistema de carpeta y directorios sigue una ordenación jerárquica, en forma de árbol, en la que dos archivos nunca pueden compartir una misma ruta de acceso. Y eso facilita la localización de cualquier documento. Es cierto, porque nosotros cuando guardamos la documentación o algún archivo en formato digital, no podemos poner a dos documentos el mismo nombre, ¿cierto? Entonces, eso hay que considerarlo.
Muy bien. ¿Qué más nos dice? Un sistema de gestión en base de datos es un programa informático capaz de gestionar el acceso, consulta y eliminación de datos alojados y organizados en la base de datos. Primero, una organización flexible de la información. Permite que se introduzcan datos sin cambiar la estructura global. Distintos niveles de restricciones establecidos para acceder a los datos en función del perfil del usuario. Cualquier modificación se actualiza con carácter general a toda la base de datos de forma casi automática. La consulta simultánea de datos por parte de varios usuarios es posible. La repetición de datos en el sistema se reduce notablemente. La realización de copias de seguridad de los datos y de la información obtenida de ellos permite un mejor uso. Entonces, siempre hay que tener, si nosotros tenemos información importante, hay que tener el acceso restringido, no cualquier persona, cualquier usuario, cualquier trabajador de la empresa puede entrar de repente a manipular esa información. Hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Entonces, verificar o saber clasificar en este caso cuáles son los documentos de mayor importancia y colocarle siempre una contraseña para que no sean manipulados o alterados. Bien, hasta ahí. No hay dudas, consultas, quejas.